dispersas y diversas madres unidas por un cromosoma con nuestros hijos con síndrome de Down. Hola a todas, bienvenidas chiquillas, chiquillos a este nuevo capítulo donde queremos hablar de algo que generalmente callamos un poquitito, que nos guardamos un poco, que son nuestros temores, porque apenas nace un hijo con síndrome de Down o te enteras de la noticia, lo primero que sientes es temor. Sí. O sea, yo creo que uno con cualquier hijo puede sentir temores. El temor que, no sé, desde que tú lo tienes en brazos, que es tan frágil, que se te caiga. Pero claro, nosotros vivimos también con otros temores que son como los temores de papás, yo creo, con algún hijo con alguna condición o discapacidad. Yo creo que un temor que hemos sentido todas es si vamos a ser los suficientes mamás o papás para apoyar a ese hijo, ¿sí? Si vamos a lograr, si lo estamos haciendo bien también, si vamos a lograr que sea independiente. Yo creo que ese es un temor que apenas nos enteramos del diagnóstico está ahí súper presente. Sí, yo también diría que desde el comienzo ese temor como a lo desconocido, porque al menos nos ha pasado a la mayoría que no conocíamos el síndrome de Down, o sea, sí, lo habíamos visto, pero no teníamos a nadie cercano. Entonces nos empiezan a hablar de todos los exámenes que le tienen que hacer, de todas las cosas que le podrían pasar, y ahí uno empieza a sumar y sumar y sumar muchos temores. O sea, la maternidad siempre va de la mano con temores. O sea, nace una guagua aunque no tenga ninguna condición y la mamá siempre está asustada, que cómo respira, que cómo se mueve, que no sé qué. Las mamás primerizas pasan en el pediatra, pero nosotros tenemos este componente extra que no sabemos, por ejemplo, si va a alcanzar ciertos hitos y empezamos ahí a sorprendernos y a maravillarnos cuando sí los alcanzan. Sí, cuando son chiquititos, los hitos motores, por lo menos voy a hablar de mi experiencia con Samuel, le costaron, po. Entonces, ponte tú, no sé, no se sentó rápido, al año todavía estaba como acostado, giraba, pero que son como cosas, además que nosotras las cuatro tenemos nuestro segundo hijo, el que tiene síndrome de Down. Entonces ya habíamos como empezado a criar un hijo normatípico, entonces como que esto era como, ¿cuándo lo va a hacer? Entonces el miedo, o lo va a hacer en algún momento. En el fondo empieza, además que empezando uno conoce poco todavía del síndrome de Down. Ahora uno dice, sí, todo lo que se proponga de a poco lo va a lograr, aunque sea en 2 años más, no importa. Pero al principio hay mucho temor. No gira, no se sienta, no levanta la cabecita, y después no camina, no gatea. Y empiezas también a comparar. Sí, eso te iba a decir que me pasó mucho con Maxi también para caminar, ¿sí? Además como que yo pensaría que ese temor va de la mano también un poco con la culpa. ¿Será que me falta hacer más estimulación? ¿Será que no lo estoy haciendo suficiente? Porque demoró un poco y porque comparas, ¿no? Entonces Maxi iba con otro compañerito a la terapia, el compañerito caminó al 1 año 8 meses, que igual fue pronto dentro del rango de niños con síndrome de Down, y Maxi todavía no. Entonces, no sé, yo creo que busqué todas las estrategias posibles, le puse globos en el techo para que porque van las dos cosas de la mano, ¿no? Entonces, y bueno, es inevitable, pero yo creo que también parte del proceso es reconocer y saber que cada uno lleva su proceso. Sí, a mí me ha pasado también con temas de salud, o sea, cuando la Oli nació, que nació con la cardiopatía, cuando me dijeron así como, no, tiene una hipertensión pulmonar que no se ha pasado y esto es cirugía, fue como el primer shock y miedo, es como, mi hija se podría morir. Sí, fue heavy, me imagino. Y ahora también me pasa, por ejemplo, que he escuchado como algunos casos justo de la fundación a la que va, 2 casos de niñitos que han tenido leucemia, más o menos a la edad que tiene la Oli. Entonces, como, ay, cuando le hice el último examen, ay, no, que salga bien, no sé qué, porque es más probable algunas enfermedades que tenga, o sea, es más probable que lo tenga una persona con síndrome de Down que una sin, entonces de repente uno se asusta con estas cosas. Sí, yo me acuerdo cuando escuché eso, era uno de mis temores más grandes. Es como a medida que ha ido pasando el tiempo, como que se me ha olvidado eso. Claro, sí, pero cuando son chicos, además, te dicen todas las cosas que puede tener, entonces como que uno está alerta.
también las personas con síndrome de Down pueden llegar a tener doble condición, que también es como, pueden tener autismo. Entonces también teníamos temor, porque además tenemos un familiar que tiene autismo, entonces teníamos miedo de que le pasara lo mismo, entonces dije, ya, doble condición, pucha, ya no, Se complica tiramos la un poco. esponja, no sé, Claro. pero porque teníamos miedo que nos llegara a pasar eso. Pero hay temores también de otro tipo. Por ejemplo, a mí me dio mucho miedo, no sé si miedo, pero no sabía cómo iba a ser la reacción cuando mi hijo entrara al colegio de sus compañeros y de sus papás, en el fondo como los apoderados. Me daba como, llegué y dije, ¿qué hago? ¿Me presento? ¿Lo presento? ¿Qué tengo? No, nada, me dijo la profesora. Él va a ser un niño como cualquier otro dentro de la sala, los niños entre ellos juegan, y yo como, pucha, lo iba a buscar y era como la guata apretada. Es como, en verdad lo habrán incluido. Era un temor que tenía siempre presente en el primer tiempo. Sí. Bueno, pues yo creo que para mí también está presente ese temor, que incluso en la última reunión lo hablé con Sumis, de decirle esto, como que, porque claro, lo vi en un cumpleaños y en este cumpleaños con sus compañeros de curso, como que Maxi lo veía un poco más a un lado, ¿no? Además porque en un cumpleaños con inflable, los niños suben, bajan, trepan, Maxi es súper cuidadoso, entonces como que me dio la impresión, lo noté como más aislado, entonces un poco lo hablé con la Miss, y me decía, no, aquí en el colegio es otro, pero también está ese temor, ¿será que lo están dejando de lado? ¿Será que no lo incluyen? Pero lo que ella me decía, no, Maxi es uno más y aquí juega y comparte con todos. No, bacán. A mí lo que me pasa es que se me quedó como en el tintero, que cuando nace una guaguita, como que yo siempre siento que nace una mamá también, y que con cada hijo que te nace, yo tengo 3 niños, como que naces tú de alguna manera diferente. Y cuando nace tu hijo con síndrome de Down, nace una nueva Luz Karina, pero no nací empoderada al tiro, ¿cachai? Nací llena de miedo, todo te da miedo, desde lo más básico. En el caso del León tampoco podía succionar, entonces lo básico. ¿Mi hijo podrá tomar leche alguna vez? Mira la tontera básica, Sí, ¿cachai? sí. Cuando ahora se come todo. ¿Cachai? Entonces, claro, tú nací llena de temores porque de a poco te vas empoderando también. Entonces, a medida que vais desbloqueando etapas, te vais empoderando, vais subiendo otro escalón y como dicen ustedes, claro, pero después entra al colegio. Y qué miedo que también, igual como cuando eran guaguas, las guaguas empiezan a caminar, qué sé yo, a saltar. Mi hijo tiene 4 años y recién ahora aprendió a saltar y se cree la muerte porque sabe saltar. Pero claro, estamos en el colegio, va a pasar de curso y el próximo año tiene que aprender a leer. Y yo digo, mi hijo va a poder aprender a leer. Y sí, pues, yo creo que va a aprender a leer algún día, pero no sé cuándo, ¿cachai? Sí, Sí. porque en verdad, ponte tú, Samuel está en esa etapa, que está en pre-kinder, entonces que le enseña las letras. Hay adaptaciones curriculares. Entonces, para eso van avanzando a medida que él va cumpliendo ciertos hitos escolares, digamos. Así que lo va a hacer, no sé si en pre-kinder y en kinder, ni en primero, lo va a hacer. Lo va a hacer. Así Sí, como aprendió sí, a sí, caminar, sí, sí. aprendió a tomar la mamadera, aprendió a Hemos caminar. desbloqueado miedos a medida que va Uno va Sí, desbloqueando total. y miedos. vamos adquiriendo otros. Y vamos Sí, adquiriendo van otra. notando, ¿no? Sí. Porque yo creo que un poco eso, ¿no? Los temores y los miedos van asociados también a la ansiedad del futuro. Sí. Totalmente. ¿No? Esto es Sí. lo que tú dices. En Sí. kinder va a aprender a escribir, va a aprender a leer. En la adolescencia, cómo va a ser esa Claro, relación con yo los me pregunto pares. mucho, es como ahora es chiquitita, ya se relaciona Claro. más o menos con sus pares bien, porque los niños todavía no hacen mucha diferencia, pero a medida que crezcan ya se va a ir notando más la diferencia. Entonces, claro, está el temor de cómo va a ser esas relaciones entre los compañeros. A mí eso, la adolescencia es un Sí. poco como que estamos como atentos, como qué es lo Sí. que va a pasar, tratando de cimentar ese camino cuando decimos que juntamos a los niños, Sí. pero también como nos comentó en algún capítulo la Andrea Alaman, nos decía sí, pero tampoco sabes si esos niños van a ser sus amigos cuando sea más grande. Igual así, cuando pensamos en la adolescencia, siempre hay como Es un miedo que quede solo, un ¿no? temor. Claro. Sí, porque imagínate que ellos igual como que tienen la misma edad cronológica del resto de los niños, pero los otros niños empiezan con los temas de, qué sé yo, de los pololeos, Sí, o con po. intereses de ir a fiestas, o como... Y a lo mejor ese no va a ser el interés en ese minuto de tu hijo, aunque ya vayan todos en
séptimo, octavo, probablemente ya no sean los mismos intereses porque tu hijo a lo mejor va a seguir jugando a otras cosas que jugaba antes con estos niños, que estos niños ya no tienen interés en hacerlo. Sí. Entonces, y es algo que pasa porque sabemos que sucede. Entonces, por eso es el miedo. No es que estemos inventando, que creemos No, sabemos que le ha pasado a muchos jóvenes con síndrome de Down que cuando llegaron a ese momento lo sufrieron. Claro, que te da miedo que quede solito. Sí, de hecho, de repente es tan fuerte que también me han contado experiencias como que han tenido que sacarlos de los colegios como regulares y optar por otras alternativas. Pero no sabemos qué No va a pasar. No sabemos. Y ahí estamos, es un camino que tenemos que caminar, pero la ansiedad de repente a uno la... Pero siempre tiene que ver gana. con el futuro, como dice Sí. la Pau. Porque también, ¿cuál es el temor que tenemos y que hemos estado hablando al último tiempo, fuera de cámara? Cuando hablamos de la independencia de nuestros hijos, de los trabajos. En los trabajos, ¿cómo va a ser la relación? ¿Los van a contratar en los trabajos? ¿Van a tener buena relación con sus compañeros? ¿Los van a tratar bien en los lugares donde ellos estén? Todo tiene que ver con el futuro. ¿Van a poder vivir solos? Sí, Y el temor más grande que tenemos es qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Exacto. Ese temor para mí está súper presente además, porque de alguna manera nosotros somos papás un poco más grandes. Entonces, y también me preocupa también que como yo no soy chilena, mi familia no está acá, la de mi esposo sí. Pero tampoco es una red tan amplia, entonces claro, está ese temor de qué va a pasar cuando no estemos nosotros como papás, que esperamos que no sea pronto, pero también obviamente uno piensa en su hermana de 10 años, que en este momento tiene 10 ella, y Maxi tiene 4, se llevan 6 años, que pues que está ahí, pero también un poco lo que conversábamos, que tampoco puede asumir esa carga, que no es una carga, pero que en algún Responsabilidad. una responsabilidad, pero que también yo creo que un poco es por lo que luchamos de que puedan ser independientes, que sean autónomos, pero hay tanta incertidumbre que igual es difícil. Bueno, y ahí es tan importante las redes que también hablábamos con Andrea, que es importante como generar esta red, porque si no es tan amplia a nivel familiar, que lo sea a nivel de tribu. Claro. No, yo decreté que voy a morirme a los 120 años. No importa la raja, no. Yo voy a ir hasta los 120 años, entreno todos los días, como sano, no fumo. No, pero fuera el deseo, yo creo que igual uno tiene que invertir en uno para cuidarse, porque lo que queremos es estar siempre con nuestros niños, tengan una condición. Claro. Para que los que no tienen condición, ¿cachai? No sea como una carga a sus hermanos. Yo no quiero que mis hijos sientan que el león es una carga para ellos. Por eso nos gustaría dejarlo, ojalá, un poquitito más apalancado económicamente, con alguien de confianza que le ayude con las finanzas para que no se lo caigan algún día, ¿cachai? No sé, son como el futuro. El futuro y eso que te de duele. acuerdo a lo que tú dices, y lo del futuro, y como que alguien no se los quiera cagar, es como eso. Cuando digo, ojalá que en los lugares donde trabajen los traten bien, es como que siempre uno espera que ellos reciban el mismo cariño, afecto, y como en el fondo este amor que han recibido en los lugares donde ellos se desenvuelven, con la familia, en el colegio. Es como que uno esperaría que esto continuara. Que el universo retribuyera la misma energía para ellos. Pero para ¿cachai? siempre, o sea, donde ellos se desenvuelvan. Pero eso tampoco tenemos la bolita mágica para saber si a nuestros otros hijos también los van a tratar bien en todos lados. Exacto. Claro, sí. No, claro, uno piensa que de repente la persona con síndrome de Down puede tener quizás menos recursos como para poder defenderse. Y por eso es el temor, aún sabiendo que le puede pasar a un hijo que no tiene la condición. Claro, es mucho más fuerte. Es que me acuerdo que no hace mucho, como una anécdota, un día me junté con una amiga que trabajaba en un lugar. Entonces me dice, aquí este joven tiene como una discapacidad intelectual, uno que trabajaba ahí. Entonces me dice, pero el jefe es súper pesado y lo trata mal todo el día. Ay, bueno, me muero. ¿Cachai? Entonces a eso me refiero. Sí. Entonces como, pucha, ya, pues dale la oportunidad, pero no tienes por qué tratarlo mal. Claro. Entendemos que otras generaciones, a lo mejor que eso están acostumbrados a hacerlo y que nosotros como tenemos la suerte de que nacieron en esta época, eso no suceda. Porque además esperamos que a lo mejor hasta algún compañero de él del colegio el día de mañana trabaje con él y como crecieron juntos, por eso es importante la inclusión. Por eso es importante, y por eso es importante lo que estamos haciendo y lo que hemos hablado de hacer comunidad, de
evangelizar a la gente con respecto a lo que es el síndrome de Down y que nos pasa a nosotros en la casa, que sentimos que todos en la casa tenemos síndrome de Down, porque como que tenemos que ir con el síndrome de Down hacia el frente y educando a la gente que a lo mejor, como ese jefe no tuvo los conocimientos necesarios para poder tratar a este joven, ¿cachai? Entonces, yo creo que tenemos que darle y tenemos que seguir luchando por esto. También hay que hacer cambios a nivel de leyes que se están haciendo afortunadamente también, ¿no? Ahorita está esta ley del síndrome de Down que está en proceso y que ojalá salga, pero también yo creo que últimamente hay muchas leyes que apoyan la inclusión laboral a nivel con personas que tienen algún tipo de Claro, el discapacidad. 1%. Claro, que obviamente hay que Claro, sí, agrandarla, quizás ahí lo que hay que ampliarlo. hacer es como fiscalizar y también tener Claro. mecanismos de preparación para Sí. esas Sí. empresas que reciben Sí. a gente con discapacidad para que sepan cómo manejar, o sea, que no sea un puesto cualquiera que a nadie le importe como para llenar ese 1%. Claro. Una cuota. O la cuota, sino que sea algo más significativo, que tenga roles dentro de ese trabajo y que quizás tenga un acompañamiento también de algún profesional que lo pueda ir capacitando, Y un porque no sea así poco- como a la suerte. Así como lo mencionamos en otro capítulo de cómo un colegio o una escuela, un colegio se enriquece con la inclusión, también un contexto laboral se enriquece con la, Exacto. y con De la todas diversidad. maneras. Es que todo va a ser más fácil porque si desde la base del colegio los niños se comparten entre ellos y ven que las diferencias se respetan, el día de mañana cuando sean estudiantes, cuando trabajen, cuando el dueño de una empresa contrate a una persona que tiene una discapacidad, va a entenderla y va a tratarlo con el mismo respeto que siempre lo trató. Claro. Lo que pasa es que antiguamente, como esto no existió, hay que hacer cultura en los adultos, Claro. porque los niños lo van a traer como dentro de su ADN, el respeto por la Exacto. diversidad y que la inclusión es parte de la vida. Sí. Sí. Entonces es natural que tengamos miedo, porque imagínate, ustedes están hablando todo el tema laboral, social, y sumémosles todos los miedos que sentimos como mamá al tema médico, ¿cachai? Que una persona con síndrome de Down adulta, ponte tú, puede tener más probabilidades de presentar Alzheimer, ponte tú. Claro. O que nuestros niños que tienen cardiopatía, de que no sabemos cómo va a funcionar su corazón cuando sean adultos. La tiroides, que cada 6 meses tenéis que hacer exámenes de sangre. Mi hijo que es asmático, que se ve empeorado por todo su tema de la hipotonía y todo. Los Entonces, mismos trastornos del sueño. los trastornos del sueño. Mi hijo aparte es hiperactivo, tiene déficit atencional con hiperactividad, ¿cachai? Entonces, hay tantas cosas que siempre cuando tienes un hijo y eres mamá, son míos que pueden estar presentes. Y si tienes síndrome de Down, tenía un extra. Pero yo creo que hay una frase muy importante, un día a Un la día a la vez. vez. Sí, Vivamos el presente, pero yo creo Exacto. que eso no es solo para mamás con síndrome de Down o solo para mamás, sino que siempre estamos pensando qué es lo que va a pasar el día de mañana. Exacto, Hay con que todos los vivir niños. el ahora, hay que disfrutar el ahora y sí, los temores siempre van a existir, pero oye, un día a la vez. Oye, Y quizás quería, o sea, también dale, quería Vivi. complementar como de ocuparse de lo que nos preocupa. Sí, Ya. tal cual. Porque si queremos autonomía, hay que ocuparnos hoy Claro. de lo que nos preocupa Sí. para más adelante. Creo que parte de lo que he aprendido también en este proceso con Maxi es eso, ocuparse del presente y de lo que está en nuestras manos y en nuestro control y disfrutar Eso. el día a día, disfrutar esos logros que van alcanzando Y celebrarlos. estos hitos y celebrarlos. Oye, Total. y si nos da la energía, quizás ahí mover un poco más, bueno, este mismo podcast. Es Sí. ocuparnos, Sí, nos sí, estamos sí, sí. ocupando. Exacto. Sí. Súper. Generar ahí. Oye, chiquillas, llegamos al tiempo Perfecto, que perfecto. se nos acaba nuestro capítulo. Les mandamos muchos cariños a las familias de nuestra tribu Down. Sientan orgullo Down. Hay mucho que hacer, estamos avanzando y nuestros niños están en el mejor momento para vivir la inclusión. Así que bienvenidas a esas guaguitas nuevas, bienvenidas a las familias nuevas y sigamos así. Escríbanos todas las dudas que tengan, si quieren contactarse con nosotras o si tienen otro tema para conversar, propónganos aquí en dispersasydiversas@gmail.com o en Instagram, en nuestro Facebook y también en Spotify y YouTube para que nos escuchen. Eso, síganos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao. Escribiendo mi destino.